Es verdad, en el pedido de facultades vamos a pedir la autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad, y uno de los pedidos es que nos permitan y nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas de manera temporal puedan entrar a los penales y hacer lo que tú mencionas y lo que mencionaba el señor Paredes. Como acaban de escuchar, el gobierno de Keiko Fujimori va con todo, pero ¿es esta la solución o un cheque en blanco? Estamos ahora sí con Marco Vinelli. Bienvenido una vez más, Marco. Hola, Nicolás, un gusto estar acá contigo. Yo decía al comienzo del programa del día de hoy que me produjo, la verdad, cierta hasta desazón, porque yo esperaba más, y yo creo que nos ha pasado a todos los peruanos, o la mayoría de los peruanos, queríamos más del discurso. Estamos agobiados por las dificultades, estamos esperanzados por las oportunidades. Keiko, tú querías esto, bueno, sí, entusiasmanos, ¿no? Un poquito. Aunque sí, sea. Yo creo que hay optimismo hoy día en los peruanos. El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha establecido dos líneas claras para poder enfrentar su gobierno desde ahora. Y el primero es el tema de la seguridad. La gente está agobiada por la seguridad. Y ahí, como lo dijimos en el plan de gobierno y también como ya lo ha anunciado, vamos a atacar frontalmente la criminalidad, vamos a tratar de inmediatamente bajar los efectos que está teniendo en la población negativamente con las extorsiones, con la minería ilegal y otros aspectos de seguridad. Y lo segundo es el tema del fenómeno del niño, Nicolás. Hay que señalarle a la población ya desde ahora que estamos con el fenómeno del niño presente, estamos en niveles extraordinarios, y eso puede generar impactos muy negativos en la población. Hoy día la pesca ya creció cerca del 30%, decreció cerca del 30%, la agricultura no ha crecido, estamos en 0.1, 0.2% en el primer semestre, y los impactos que se están presentando en este momento son producto de la sequía, que inclusive hasta el cambio de clima está afectando a otros comercios, como por ejemplo el sector textiles, que la estación de invierno ya no la pueden vender. Están rematando, ¿no? Gamarra el otro día los apoyamos acá en una campaña para rematar todos sus stocks porque estaba claro que invierno no iba a haber, ¿no? Así es. Y ese es un tema importantísimo que hay que atender y hay que señalarle a la población. Nosotros estamos haciendo en este momento ya la identificación de los puntos críticos, porque lo primero que hay que preocuparnos, Nicolás, es salvar la vida de las personas. En ese sentido, en este periodo vamos a empezar ya, la presidenta empezó ayer con Consejo de Ministros, tenemos uno nuevo el próximo domingo, entonces creo que sí, estamos desde el primer día trabajando para solucionar el problema de las personas. Ahora, hay un tema muy serio, porque para el fenómeno del niño y enfrentar el tema de la prevención y la atención a las consecuencias, a las reparaciones, ha habido inversión gigante. O sea, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio tuvo 25.000 millones de soles. El otro día he visto un reporte que no gastaron ni 18.000 y más de la cuarta parte se fueron en gastos corrientes, sueldos, camionetas, alquileres de oficina. Y a la hora de evaluar la calidad de las obras, no has hecho nada significativo realmente, ¿no? Sí. Ha habido un mal uso, una mala gestión de los recursos. Sí, yo estuve a cargo de la transferencia y efectivamente estamos recibiendo un ejecutivo desordenado, un ejecutivo que no ha ejecutado las obras que eran necesarias. Como bien señalas, eso empezó en el 2017, pero todavía no están culminadas para poder defender la vida de la población, ¿no? Entonces, nosotros hemos identificado algunas obras que queremos terminarlas de acá a diciembre. Y acá hay una palabra importante que tocas decir, prevención. Exitosa. Hoy día ya no se puede hacer prevención. Hoy día lo que tenemos que hacer es preparación para mitigar los efectos que va a tener el fenómeno El Niño. ¿Qué significa preparación? Tenemos que descolmatar ciertos puntos de los ríos que sabemos que siempre se desbordan. Tenemos que preparar a INDECI y a todos nuestros organismos para que puedan atender inmediatamente en caso ocurra algún deslizamiento o algún problema con la población, pero siempre enfocado en la persona. Acá la protección que vamos a brindar es que no le afecte la vida a ninguna persona, ¿no? Ahora, esto
El otro día, sinceramente, me sorprendió, bueno, porque yo recuerdo cuando hubo la campaña electoral 2016, yo estuve en Piura en el debate presidencial y se anunciaba el fenómeno del niño y yo me tomé el trabajo de escuchar a la gente de los colegios profesionales, de la Cámara de Comercio, de las facultades universitarias. En Piura todo el mundo sabía lo que había que hacer en 2016, estamos 2026, 10 años después y todavía no se hace lo que el 2016 estaba claro que había que hacer. Sí. Porque no se escuchaba a los técnicos y a los ingenieros. El otro día estuvo con nosotros el ingeniero César Moreno, que es un especialista en asuntos hídricos, y él decía que en este momento, con los recursos que hay, con la maquinaria que hay y con la inteligencia de los ingenieros, se puede hacer obras arriba, que hay que hacer obras arriba, que no hay que limitarse a hacer obras simplemente de enrocamiento o de escolmatación, sino que hay que ver de qué manera en las quebradas que ya están identificadas se pueden hacer obras para contener las avenidas de agua o para derivarlas de alguna manera y reducir el impacto e incluso aprovechar el agua acumulándola. Sí. Eso es posible hacerlo, que la ingeniería moderna lo permite. Sí, eso es ¿Ustedes van a abrir el espacio para escuchar a los ingenieros? Sí, por supuesto que sí. Nosotros vamos a hacer un gobierno, o somos un gobierno amplio, y vamos a escuchar a los expertos para que nos ayuden a poder definir las líneas en donde se tenga que intervenir. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Hay que hacer reservorios, hay que poner algunos diques en la parte alta, hay que poner las geomallas para que pueda atrapar las rocas y solamente pase el agua y mitigar el impacto, hacer las derivaciones a los ríos. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Marco, ¿quién lo va a hacer? Porque el problema que tiene es, regresando a Piura, estábamos un día revisando lo de Piura, estaba la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Provía, Reconstrucción por Cambio, el Gobierno Regional, los distritos. Había 6 y hasta 7 instituciones metidas en la misma quebrada. Es absurdo, así no se pueden hacer las cosas. Y lo acabas de decir, y por eso te mencioné hace un instante que hay un poco de desorden en cómo gestionar las obras que van a permitir salvar vidas a la población, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a dirigir directamente la presidenta Keiko Fujimori. Y va a designar algunos ministros, el de Defensa, el de Agricultura, el de Vivienda, para que puedan, a través de los ministerios y con la dirección de la presidenta, empezar a ejecutar esas obras. Pero ahí, Nicolás, un punto para decirle a la población. Hay algunas obras que demoran 1, 2, 3 años. Lo que hay que hacer en este momento es prepararnos. ¿Qué significa prepararnos? Es que hoy día el río está colmatado. Hay que limpiar el río para que pueda pasar una mayor cantidad de agua a través de su cauce natural. Hay que poner las geomallas, por ejemplo, acá en Lima, para detener el paso de las rocas y solamente pueda pasar el agua. Hay que tener las motobombas en caso ocurra una inundación para poder sacar el agua. Eso es lo que hay que hacer en este momento. Pero ¿quién lo va a hacer? O sea, va a ser la autoridad, porque me olvidé de una, ¿no? El Instituto Nacional o la Autoridad Nacional de Infraestructura, el ANIN, ¿no es cierto? O sea, debería haber un organismo encargado de todo, ¿no es cierto? ¿O no? En realidad tiene que haber el equipo de ministros tomando las decisiones. Yo te menciono Defensa, Agricultura, Vivienda y Transportes que van a actuar directamente en lo que corresponda. Bueno, eso fue lo que se hizo en 2017 cuando estaba Nieto de ministro de Defensa, ¿no? Efectivamente. Entonces, hay una sola fuerza. Hay buenas prácticas que hay que tomarla, y la presidenta lo ha señalado claramente. Hay buenas prácticas de otros gobiernos que hay que tomarla, por ejemplo, beca 18, pensión 65, eso hay que tomarla. Y en el caso del niño, el ejemplo que sucedió en el 2017 también hay que tomarla para poder actuar. Pero ya no tenemos tiempo, tenemos que actuar desde ahora, inmediatamente, para poder atender esta problemática que enfrenta la población. Ahora, hay un tema, es decir, los agricultores y los pescadores, porque digamos, la gran industria tiene capacidad de resistencia, ¿no es cierto? Porque es una industria altamente eficiente, que es de lo que se habla muy poco, ¿ah? Se habla de las virtudes de la agroexportación, pero no hablamos de que en la pesca en el Perú en estos años han pasado cosas extraordinarias. Somos primeros en el mundo en harina y aceite de pescado, en perico, en pota, y podríamos serlo en muchos otros productos, primeros en el mundo, con niveles de productividad y de tecnología donde nos llevamos de encuentro hasta los japoneses, pero los pescadores artesanales no tienen ninguna capacidad de resistencia. Los pequeños agricultores están viéndola de colores. Sí. O sea, no tienen para pagar sus obligaciones, no tienen fondos para iniciar cuando de esto pase. ¿Qué van a hacer?
¿Cómo es esto del bono que han anunciado? Han anunciado un bono para el tema de los trabajadores, en el caso del incremento de la remuneración mínima vital, y para las MIPES puedan seguir contratando. No, pero con respecto a los afectados por el fenómeno del niño, o sea, los agricultores que están golpeados ahorita, que están perdiendo y van a perder, porque ya bajó la productividad en el campo, ¿no es cierto? El sector está ahorita casi en cero, no hay crecimiento en este momento, y lo que tenemos ahí es que en agricultura necesitas tres cosas principales. Necesitas agua, necesitas crédito y necesitas asistencia técnica. Ya yendo al ministerio que ahora la presidenta me ha otorgado la posibilidad de dirigir, es que vamos a acercar el ministerio al campo nuevamente, precisamente para esos tres elementos. ¿Qué he encontrado? He encontrado 35 obras paralizadas, por ejemplo, por 140 millones de soles. Tenemos que reactivar esas obras que son agua para los pequeños agricultores. He encontrado que tenemos 10% de productores, 1 de cada 10 recibe crédito. Hay que ampliar la cobertura para que tengan financiamiento. Y en asistencia técnica también es lo mismo. Tenemos que trabajar con las juntas de regantes, con las organizaciones agrarias, para que podamos llevar la asistencia técnica a los pequeños productores. ¿Y esto del crédito qué significa? ¿Que se va a activar el Banco Agrario? Está activo el Banco Agrario. No, pero me refiero a digamos, meterle más punche, meterle más recursos, hacerlo más fácil para los agricultores. Hacerlo más fácil, simplificarle el proceso y otorgarle garantías para que el riesgo de ellos disminuya y que su tasa de interés pueda ser mucho más baja de la que es actualmente. Ahora, ha habido toda una controversia y a mí me llama la atención que ha sido Gabriel Amaro el que más ha insistido en esto, siendo presidente AGAP, de la Asociación de Gremios Agrarios, donde están la mayor parte de los agroexportadores. Pero él ha insistido mucho en la incorporación de los pequeños agricultores a las cadenas de agroexportación. Que el reto no es solamente, decía Gabriel Amaro, ampliar el área de cultivo en la costa con las grandes irrigaciones, sino el reto que hay que enfrentar simultáneamente es incorporar a los más de 2 millones de agricultores a la agricultura moderna en el Perú, ¿no? Incluyendo la agroexportación, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes frente a eso? A ver, la agricultura moderna, como bien señalas, ya tiene una ruta, un camino trazado. Lo que tenemos que hacer y el esfuerzo del gobierno va a ser para apoyar a la agricultura familiar, al del pequeño agricultor. Repito, con agua hay que activar esos proyectos pequeños de reservorios en la parte altoandina para que puedan tener acceso a agua. Riego tecnificado para que puedan tener un uso eficiente del agua. Crédito y asistencia técnica para poder hacer que ellos puedan ser más productivos. Pero después, sumado a eso, una vez que tengan su producción, ellos tienen que poder vender. ¿Y dónde van a vender? Ahí tenemos el mercado interno, hay que hacer líneas de comercialización directa con los mercados, y el mercado externo, como señalas hace un momento, que se puedan sumar a algunas cadenas de agroexportación. Hay productores de palta, por ejemplo, en Ayacucho, en Huancavelica, en Cusco, que tienen muy buena palta y que pueden aprovechar el mundo de la agroexportación. Pero ahí es donde se dice, y se lo escuchó al propio Gabriel Amaro decir, hay que tomar ejemplos como el de España, es decir, donde para que los grandazos no se coman a los chiquitos, es decir, que el pequeño productor termina trabajando para el grande, formar cooperativas y asociaciones para la suma de los pequeños hacer uno grande, y poder exportar y ser más competitivos y más rentables, ¿no? Sí, y que ellos puedan exportar directamente para que todo el valor que existe en los precios finales de los productos puedan tener y ser para ellos, ¿no? Pero también está la ganadería, están los camellos sudamericanos, ¿no? Nosotros hemos planteado, y lo dijimos en la campaña, queremos que, como bien señalas, las personas que hoy día se dedican a la ganadería y en especial a los camellos sudamericanos puedan hacer organizaciones a través de sus comunidades, empresas comunales, ellos puedan hacer la esquila, puedan hacer la limpieza. Porque se los están comiendo con zapatos y todo, y ellos ¿no es cierto? O sea, viven en condiciones absolutamente precarias y su producto, que es la lana, se vende a unos precios extraordinarios en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Teniendo precios muy altos para las fibras que ellos producen, ¿no? Ya hemos tenido la experiencia antes en donde hemos mandado tops de fibra de alpaca directamente hacia Italia, por ejemplo, y hacia otros lugares. Entonces, creo que el camino está, lo que hay que hacer y lo que falta es decisión. La presidenta nos dijo el día de ayer en el Consejo de Ministros, queremos un Estado que esté presente, que esté directamente en el campo, que los ministros estén viajando y visitando y hablando con la población.
y resolviendo sus problemas directamente ahí. Y eso es lo que vamos a hacer como gobierno bajo el liderazgo de la presidenta Fujimori. Ahora, un tema es el de la... mi productora me pregunta por la ley Klimper, que hemos discutido tanto sobre la ley Klimper, porque la crítica que se hizo es que Klimper estaba en el negocio de la agricultura y se benefició con una ley, ¿no? Yo decía que ya que lo fusilen, que lo condenen a cadena perpetua, pero la pregunta es si la ley funcionó o no, y un país donde la exportación pasó de 600 millones a 15.000 millones es la prueba de que esto funcionó. Efectivamente. Que hay que mejorar cosas. ¿Qué cosas cambiarían ustedes? La ley ha sido mejorada, ya está. Lo que hay que hacer es que ejecutarla, hay que aplicarla. ¿En qué ha sido mejorada? En que, por ejemplo, los pequeños productores pagan 0 impuesto a la renta, 0. El pequeño productor formal que vende entre 1 sol y 160.000 soles paga 0 impuesto a la renta. El que vende de 160.000 a 800.000 va a pagar 1.5%. Y el que vende arriba de 1 millón ya no es pequeño, él pagará 15% impuesto a la renta. Entonces, el beneficio está ahí para el pequeño productor. Segundo, se puede sumar a estas cadenas, como bien señalabas. Una cooperativa se suma a una empresa agroexportadora y exportan su producto directamente, y lo que estamos haciendo es fomentar que las empresas nos ayuden a jalar a más pequeños productores a esta cadena de exportación. Entonces, otro tercer punto es que no se le devuelve el IGB. El productor peruano produce, gasta, compra su fertilizante, el fertilizante viene con IGB y no se le devuelve hasta antes de esa ley. Ahora el productor puede comprar y se puede pedir la devolución de su IGB como lo tienen los que están exportando. Entonces hay que aplicar todos esos beneficios que ya están en la ley y hacerles conocer al agricultor para que puedan utilizarlo. Entonces vamos a fomentar desde ese punto a los pequeños agricultores para que tengan estos beneficios que hoy día ya están escritos. Entonces necesitamos que se apliquen básicamente. Ahora, el problema es que tanto para la agricultura como para la minería, para el turismo, para el comercio, para cualquier actividad, tenemos un problema gravísimo con la crisis de infraestructura. Es decir, el otro día hacíamos cálculos y no fue una broma de que llegar de Moscú a Lima, uno llegaba más rápido de Moscú a Lima de algunas zonas del Braem, trayendo productos café, cacao. O sea, ¿de qué te vale sustituir? No, y de Loreto ni te digo, ¿no? Ni Pucallpa, 27 días. ¿no? Entonces, ¿y eso qué es? Es un problema muy grave de infraestructura. Sí. O sea, está directamente asociado. O sea, no se puede resolver una cosa si no se resuelve la otra, ¿no? Por eso tenemos un paquete completo para poder resolver diferentes problemas, ¿no? Y el paquete completo pasa por, y lo anunció la presidenta en el discurso, es que tenemos que mejorar las carreteras. Tenemos que mejorar las carreteras, las vías nacionales, pero también las vías de penetración, porque es esas vías las que nos ayudan a que el pequeño productor pueda sacar su producto. Tenemos que tener los trenes, como también lo mencionó la presidenta, para que también sea un medio de salida, y en algunos casos los aeropuertos, porque también sacamos productos vía aérea. Entonces hay un shock de infraestructura. Eso no me corresponde a mí como sector, lo corresponde a transportes, pero está dentro de la planificación para los próximos 5 años, de tal manera que tenga el corredor logístico económico, tenga la asistencia técnica y el financiamiento correspondiente, ¿no? Ahora, ustedes han pedido facultades. Ese documento es el documento, no hay otro. ¿Ese es el que van a someter a votación? No. El día de ayer hubo Consejo de Ministros, se presentó un borrador, una propuesta. Esa propuesta ha sido distribuida a todos los ministros y vamos a tener un siguiente consejo el día domingo, en donde se va a aprobar la versión final o definitiva. Con más detalle, más precisión, e incluso incorporando, o sea, por ejemplo, en el tema de seguridad ha llamado la atención de que se habla de que las Fuerzas Armadas van a intervenir en los penales. Sí. Que es un problema importante, por supuesto. Iván Paredes, que en paz descanse, decía que mientras se construyen los grandes penales que se necesitan, se puede hacer pabellones de alta seguridad, con un régimen sumamente estricto de aislamiento de los líderes de las bandas criminales, ¿no es cierto? Sí. Restringiendo la visita, es decir, va a ser muy duro y va a haber gente que se va a quejar, que lo van a considerar violación a los derechos humanos. Pero Paredes decía, una pena que ya no esté y que lo echaran, dicho sea de paso, porque era el único que está haciendo algo significativo. Pero eso es un tema. El otro tema es el control de la calle. El tema de la falta de recursos, policías usando sus celulares o sus vehículos para sus investigaciones de las organizaciones criminales, ¿no? Sí, acabas de decir algo importante. Y esto no es nuevo, Nicolás, ¿ah? Nosotros lo hemos dicho toda la campaña,
que lo que la presidenta ha propuesto es orden. Y el orden también implica tener orden dentro de los penales. Y desde el inicio dijimos que vamos a utilizar las fuerzas de la policía y vamos a utilizar las fuerzas de nuestras Fuerzas Armadas, valga la redundancia. Y en ese sentido, ayer se aprobó, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas puedan controlar el perímetro de los penales directamente para poder hacer las revisiones de las cosas que ingresan, de las cosas que salen dentro de los penales. Pero sí, es verdad, en el pedido de facultades vamos a pedir la autorización al Congreso para enfrentar de manera directa la criminalidad, y uno de los pedidos es que nos permitan y nos autoricen a legislar para que nuestras Fuerzas Armadas de manera temporal puedan entrar a los penales y hacer lo que tú mencionas y lo que mencionaba el señor Paredes, efectivamente. Pero, como bien señalas, también hay que cuidar las calles. Y para cuidar las calles también necesitamos la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que vayan a hacer los rastrillajes en las zonas de alta criminalidad para poder atrapar a los delincuentes. Se ha decretado tantas veces estado de emergencia que ya ha pasado a ser parte de nuestra normalidad. Vivimos en estado de emergencia y todo está igual o peor. Efectivamente. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la fuerza del orden que la presidenta nos ha solicitado. Y la fuerza del orden significa que esté la policía, esté las Fuerzas Armadas, también esté Fiscalía, porque es importante que ellos puedan acompañar para, en caso de que exista una detención, puedan iniciar el procesamiento rápidamente. Hemos dicho que vamos a fortalecer las unidades de flagrancia porque nos permiten obtener sentencias en un plazo muy corto para que podamos, una vez que se haya detenido a una persona por flagrancia, pueda ser procesado rápidamente. Y después, que va a demorar un poquito más de tiempo, pero está también en nuestro plan, es la construcción de cárceles. Entonces, sí, nosotros hemos presentado a la población un plan completo para poder atacar la alta criminalidad y queremos empezar. Ahora pedimos al Congreso, el domingo lo vamos a pedir, para que ellos nos autoricen y nos den las facultades para poder hacerlo. Ya entraremos a ese debate a partir de lunes, espero. Ahora, pero esto va a suponer acuerdos porque ustedes no tienen mayoría en diputados y bueno, han logrado una mayoría que hasta ahora están discutiendo cómo fue posible ese voto misterioso, ¿no es cierto?, para elegir la mesa directiva. Pero lo cierto es que lo conveniente sería que si vas a solicitar y otorgar facultades extraordinarias sea sobre la base de un consenso, de un acuerdo, sí, y no de una imposición, ¿no es cierto?, de una mayoría. Sí, efectivamente, vamos a buscar los consensos y vamos a explicarle a los diputados en qué consiste estas normas para que ellos puedan evaluar y finalmente puedan aprobarlas, ¿no? Pero yo creo algo importante, y la población lo sabe, en el tema de seguridad, yo no creo que ellos se vayan a oponer al tema de seguridad. La gente, la población está siendo atacada todos los días. Como bien han señalado en este canal y en todos los programas, es que matan y asesinan diariamente. Tenemos 8 asesinos por alta criminalidad en el país. 8 asesinatos diarios. Asesinatos diarios. Entonces, eso es lo que tenemos que atacar. Y yo creo que los diputados, no creo que uno de ellos se oponga a eso, efectivamente. Entonces, más bien, creo que ellos lo van a entender rápidamente y nos van a ayudar. No obstante, vamos a explicarles en qué consiste para poder convencerlos, ¿no? Ahora, entiendo que Keiko Fujimori va a ir a Junín, a Chupaca, a la zona más afectada por el sismo. Sí, tiene programado esa visita. En este momento están haciendo las coordinaciones para que pueda ir a hacer la visita. Digamos, tenemos un día. Entonces, estamos tratando de correr y de hacer las cosas porque la población no espera, y entonces los temas burocráticos no nos pueden esperar, y sí, ella tiene programada esa visita. Dos preguntas bien puntuales. Betsy Chávez le van a dar el salvoconducto, ¿no es cierto? Entiendo, es el tono de Carlos Espano, el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, ya lo mencionó él, yo creo que sí, porque además creo que está amparado en la legislación internacional, ¿no? Y lo segundo, entiendo que no va a ser Keiko la primera representante del gobierno que va a ir a Puno, pero alguien del gobierno va a ir a Puno. ¿Cuándo? ¿Lo han hablado ustedes? Todos los ministros tenemos que estar en las regiones, tenemos que estar en su sector correspondiente, en mi caso, en el de agricultura, trabajando con la población directamente. No sé quién va a ser el primero, pero yo creo que todos tenemos que ir a Puno definitivamente para poder atender.
En agricultura tenemos, como te decía, el tema de los alpaqueros, el tema de la leche, el tema de la gente, de los productores de papa, de la quinoa. Entonces, hay muchas, o todos los ministros tienen muchas opciones para poder ir a Puno, a Cusco, a Tacna, a Moquegua, Arequipa. Entonces, no va a ser una restricción eso, y más bien al contrario, tenemos que ir para resolver sus problemas. En agricultura, en la parte andina, 6 productores de 10 esperan la lluvia para poder sembrar. Tenemos que ir a solucionar ese problema. Entonces, el encargo que tengo de la presidenta es llevarle agua, llevarle tecnología, llevarle crédito y asistencia técnica. La siembra técnica. del agua, como dicen. La siembra y cosecha del agua, por ejemplo. Que es lo que yo lo he visto, por Dios, saliendo de Cusco, yendo a Purímac, La Palta. Eso es agua. Eso es agua, efectivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y a mí me va a tocar ir dentro de las labores del sector y vamos a ir definitivamente. Entonces, tenemos muchas cosas por hacer, Nicolás, y la población espera que estemos ahí con ellos resolviendo los problemas. Entonces, esto será un gobierno que atienda a la gente y que atienda en el campo, en la cancha. Está por verse, ¿no? Vamos a estar mirando. Nosotros encantados. Y siempre importante venir a los medios para poder transmitir la información, para poder comunicar. Y nosotros gustosos siempre de participar con ustedes, porque también son una forma eficiente de poder llegar a toda la población en el país, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros. Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Yo no sé. De Agricultura.